Desde Mauro Colagreco, número 1 mundial, Dolinarda, Osvaldo, me voy a quedar afuera con todo. Todos los cocineros que vos conocés pasaron y todos los desconocidos también. Y llegamos a cada uno de los rincones desde aquel 5 de enero del 2009 y le dimos voz y le di a todas esas identidades que conforman la gastronomía argentina, que conforman la identidad de un país. Entonces, para todos nosotros, creo que también merecemos que nos abracemos entre todos, que celebremos eso. Seguramente nos vamos a encontrar en otro lugar, pero se cierra un ciclo hermoso y entrañable dentro de la TV pública. Un programa como este no hubiese existido si no existen los medios públicos. Esto es importante decirlo. Si no hay medio público, nadie apuesta por un programa federal. Nadie apuesta por meterse, por mandarse al rincón de la Argentina, a donde solo llega la TV pública porque tampoco llega el cable, y podés mostrar su vida, su idiosincrasia, sus historias, sus tristezas, sus alegrías, nuestra identidad. El tema es que en el programa presenta una banda y vea lo que pasa. Lo presenta como el hit del verano. ¿Qué es lo que se conoce en la República Argentina como el hit del verano? Es esta melodía cantada en las canchas o en un espectáculo, digamos, musical o teatral. Se ha como viralizado un insulto al presidente de la República. Acordándose de la madre del presidente. Exactamente. Mauricio Macri, ok. Y eso lo presenta como el hit del verano. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Me parece que no es bueno confundir libertad de expresión con uso inadecuado de los medios que pagamos todos, porque ese es el canal del Estado, no del gobierno. Ni del gobierno de Menem, ni de Duhalde, ni de la Rúa, ni de Néstor, ni de Cristina, ni de Macri. Es el canal de todos, del Estado, nuestro, que pagamos con nuestros impuestos. ¿Usted sabe cuánto gana Calabrese, que presenta el hit del verano? 183.000 pesos. Mira, 183.574,74. Qué cocinero. Míralo. Lindo asadito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juancho. Hoy necesitamos empezar el programa de una manera diferente. A lo largo de los 10 años siempre empezamos bien arriba. Ahora ha sucedido algo el domingo de público conocimiento, algunos lo conocerán, otros no. Y nosotros, que siempre hacemos el programa recorriendo el país, mostrando la gastronomía del país, metiéndonos en las recetas, en la idiosincrasia y demás, el domingo hicimos un programa más y cometimos un error. Tuvimos un momento muy desafortunado, sin intención, por supuesto, y después se generó algo muy grande en las redes y demás, y necesitamos pedir disculpas por eso. Es lo que corresponde, lo estamos reconociendo. Cala tendría que estar acá. Cala en este momento está con una hernia de disco, 2 hernias de disco muy importantes, se está recuperando, le deseamos lo mejor y ya vendrá. Está internado, de hecho, pero necesitábamos hacerlo y empezar de esta manera. Nosotros, como decíamos recién, hace 10 años que venimos recorriendo el país y siempre nos dedicamos a cocinar. Vos que estás del otro lado nos seguís y nos acompañás por eso, porque cocinamos, porque mostramos recetas, y el otro día pasó algo diferente, se generó una bola muy grande y nos tenemos que hacer cargo de eso como corresponde y queremos pedir disculpas. Diego, qué lindo día que nos tocó, ideal. ¿Saben dónde estamos? ¿Dónde? En la Quinta Presidencial. Hemos sido invitados, estamos llenos de energía. Qué honor. Porque vamos a cocinar acá, en este lugar. Y eso no es todo. Porque ¿Hay más? Sí, te invitan, no te invitan. Pero los dueños de casa vinieron acá y está acá el señor presidente y la primera dama, sí, Mauricio Macri y Juliana Aguada. Muy bien. Gracias por la invitación. Gustavo Petro desprecia intelectualmente a Javier Milei por no saber qué es el socialismo. Pero en realidad es bastante probable que sea Javier Milei quien entienda y conozca mejor el significado de socialismo que el propio Gustavo Petro. Veamos.
En una reciente entrevista le preguntaron al presidente de Argentina, Javier Milei, su opinión sobre diversos líderes internacionales. Y cuando llegó la hora de enjuiciar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, sucedió lo siguiente. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Y después de estas declaraciones, el gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Argentina. El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de 2 siglos. Uno desde luego puede entender el descontento del gobierno colombiano después de que un presidente de un estado extranjero acuse al presidente de Colombia de comunista asesino, incluso que termine llamando a consultas a su embajador. Es obvio que esta descalificación, desde el presidente de Argentina al presidente de Colombia, enturbia las relaciones diplomáticas. Pero también hay que decir que Gustavo Petro, ya como presidente de Colombia, ha dirigido descalificativos similares hacia Javier Milei. Por ejemplo, el 29 de agosto, es decir, después de que Milei ya hubiese quedado primero en las PASO, en las elecciones primarias de la Argentina, Petro reaccionó a unas declaraciones de Milei donde decía que es en el fondo un socialista, es una basura. Petro reaccionó a esto señalando que eso mismo decía Hitler, es decir, comparando a Javier Milei con Hitler. Como dice el congresista Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó el gobierno cubano del gobierno colombiano. Digamos, o sea, uno viene a la vida a pasarla bien, no a pagar impuestos. Pero claro, esto lo tiene que hacer un outsider, porque para estos delincuentes, digamos, o sea, pagar impuestos está bien. Para mí, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, y por ende los impuestos son un robo, por lo tanto hay que achicar. La mejor forma de darle bienestar a la gente es achicar el Estado. O sea, cuando usted no le alcanza la plata es porque le está sobrando Estado. Los radicales parecen eso que te dicen, tenés 5 minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer. ¿No? Estoy procesando. ¿Por qué te dice? Tú, a ver, claro. Ok, le estás tocando el culo a mi mujer. Tenés 5 en 5 minutos vuelvo, voy a la barra, vuelvo y se acabó. No podemos pretender que todos los artistas de la Argentina piensen como nosotros. El arquero de la selección tiene que atajar penales, no tiene que bancar la distribución del ingreso. Un artista popular tiene que hacer canciones, no tiene que decir hay que bancar Conectar Igualdad. El que dirige Conectar Igualdad tiene que conectar igualdad, y el que lleva adelante las paritarias tiene que llevar adelante las paritarias. Porque si no, pareciera que todos tienen que ser funcionarios. El aporte que le hicieron los artistas populares es más importante lo que han hecho por la patria que por un movimiento. Y Perón nos enseñó que primero está la patria. Primero está la patria. No me importa quién voten. Hay mucha gente que por escuchar una canción de tal artista le dieron ganas de agarrar una guitarra y probar suerte. Y eso vale más que si votó a Milei o si votó a Massa. Hay cosas más importantes que si votaste a Milei o votaste a Massa. La patria es más importante. Si el Dibu Martínez sale mañana abrazado a Victoria Villarruel, yo lo voy a seguir queriendo, porque lo que él hizo fue darle alegría al pueblo argentino. No pienso que tenga que revalidarlo permanentemente y siempre pensar como nosotros, que además supone que nosotros somos los buenos. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo, y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, o sea, no me sorprende, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer, y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor, ¿no? Y eso es algo que yo todo el tiempo peleé, porque cuando pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del closet feminista, me decían cosas, ¿no? Y esto de la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo, ¿no? Como si eso fuera nuestro trabajo. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. ¿Es este nuestro trabajo?
Es poder, para mí, no sé, como artista, reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas. Son las ideas de él. Sí, sí, las que fueron siempre. Pongamos en contexto, está a favor de los recortes, o por lo menos lo defiende, y le da un voto de confianza a Milei en ese sentido. María Elena, no te envalentones, carita de ruleta de kermés. Carita de alfajor. Carita pepón. Cara de proboleta. Carita de ovni. Carita de girasol. Carita de torta pascualina. Cara de torta frita. Carita chapito de gaseosa sin premio. Carita de aro de hula hula. Carita de alfajor. Carita de círculo central. Cara de galleta con chicharrón. Carita de inodoro. Carita de pan casero. Cara de piseta individual. Carita de rodaja de papa. Carita de moneda. Carita de long play. Cara de globo terráqueo. Carita de papa frita acanalada. Carita de panqueque. Carita de vaquita. 24 en este Jueves Santo. Voy a dejar el editorial de apertura en Equipo de Noticias para más adelante, porque tenemos un testimonio muy buscado en esta semana, muy especial para ellos, y lo presentamos así, con esta información de último momento. Está en línea con nosotros queremos agradecer que esta noche en Equipo de Noticias el señor Carlos Carrascosa ha accedido a hablar con nosotros. Carlos, buenas noches. Mariano Yesen, A24. ¿Cómo le va? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Imagino que la noche de anoche fue para usted muy especial. Terrible. Pudo descansar después de muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fuimos a comer con unos amigos y no sé cuánto vino habremos tomado, pero después un par de limonchelos, ¿no? Dormí como un bebé. Hacía rato que no dormía tanto. Me imagino, Así me imagino. Igual. Me imagino. A ver, ¿qué sintió en el momento en que conoció el fallo de la Cámara de Casación que condenó a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta? Yo estaba duchándome y había dejado el teléfono ahí al lado de la ducha y lo agarré sintomáticamente y bueno, después casi me mato porque quise salir rajando, secarme, vestirme, bueno, impresionante. La verdad, yo no te puedo decir que fue una alegría porque María Marta no está, pero fue como un desahogo, cumplí lo que le prometí, no sé cómo decirte, es muy difícil la situación. No podés decir que es alegría, ni tristeza, ni te falta algo, no. La cosa es que lloré todo el día. Hasta la noche que me encontré con mis amigos, cada 2 minutos lloraba, algo me producía que llorara. Carlos, así que bueno, sí. Volvamos a aquel octubre de 2002, cuando fue el asesinato. ¿Cuándo se dio cuenta usted que alguien extraño al grupo familiar había perpetrado el crimen? Bueno, eso fue cuando se fue la autopsia. Claro. La autopsia, yo conozco muy bien a mis parientes. Ninguno podía haber disparado 5 tiros contra María Marta. Claro. Evidentemente era alguien de afuera. Claro. Y bueno, nosotros empezamos a insistir con la teoría de Pachelo, y el fiscal Molina Pico nunca se metió a ¿cómo se llama? A investigarlo. A investigar esa línea. Claro. O sea, todo lo que está saliendo ahora tiene 22 años en la causa. Claro, tal cual. Exacto, lo decíamos anoche aquí en Equipo de Noticias. Estaba en tiempo y espacio en la zona de Pilar, Pachelo. No estaba en el shopping de Palermo Chico. Bueno, ¿y vos sabés que la madre se suicidó? El día que la madre fue citada a la fiscalía por Molina Pico para que corrobore la coartada de su hijo, ella le preguntó a un abogado, le dijo, si voy miento, ¿qué me puede pasar? Y que vayas presa, le dijo. Claro. Y esa noche se tiró por la ventana. Qué bárbaro. Carlos, y
¿Cómo fueron esos 7 años, 6, 7 años en la cárcel, sabiendo que usted no tenía nada que ver? ¿Qué pasaba por su cabeza? Bueno, te tenés que abstraer de esas cosas. Vos tenés que no pensar en eso. Tenés que pensar, estoy acá, tengo que pasarla bien, estoy acá, y solo pensar en eso. Si vos te pones a pensar en yo y las circunstancias, lo más probable es que te vayas angustiando y te quite años de vida. Totalmente. ¿Cuál era la bronca con María Marta por parte de Pachelo y qué le parece que fue a robar ese día a su casa? Bueno, era la época del corralito, ¿te acordás? Sí. Donde en todas las casas había siempre mucho efectivo. María Marta tenía una masajista, un tanto bocona de Pilar, que también era la masajista de la mujer de Pachelo. Ajá. Y eso por un lado, desde el punto de vista de lo que pudo haber soplado la masajista en ese sentido. La otra cosa que fue muy fuerte es que María Marta, cuando se nos escapó el perro y nos cobraron rescate, vino la mujer de un vecino a contarle a María Marta que su mucama, hablando con la mucama de Pachelo, le había dicho que el perro mío había estado 3 días en la casa de él, encerrado en el baño. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Eso fue lo que hizo saltar a María Marta, y cuando fue ese septiembre, o sea, un mes antes de la muerte, claro, la reunión de la Comisión de Seguridad, bueno, fue todo el club, ¿va? María Marta expuso esa situación y evidentemente le llegó a Pachelo, porque vos sabés que en un country las paredes transmiten. Claro. O sea, siempre hay alguno que habla y bueno. Carlos, y si juntamos esas dos cosas... Ahí está el móvil, claramente, había una bronca. Hay bronca, ¿viste? Claro. Carlos, ¿cómo fue la vida familiar con María Marta? ¿Cómo fue esa historia de amor entre los dos? No, bueno, yo la conocí de chiquita, a los 9 años la conocí. En esa época María Marta no tenía el carácter fuerte que tenía después, y ella era la íntima amiga de la hermana menor de mi íntimo amigo. Y era una de esas casas, viste, que eran 4 hermanos, mi amigo, y iban todos a estudiar, esas casas que aceptan chicos. En la época del examen había 3 estudiando en un cuarto, 3 en otro, 2 en el living, 2 en el comedor. Esas casas, viste, que aglutinan a todos. Y bueno, y ahí yo la fui viendo crecer, y también cuando tenía 10, 11 años, pedirle que nos preparen un bizcochuelo, y las chicas iban y lo hacían, viste, una relación así muy... ella no tenía un buen hogar porque sus padres eran separados, no vivía con la madre, vivía con el padre se había casado por segunda vez, no era la mejor relación con su madrastra, digamos, así que bueno, se pegó mucho, nos pusimos de novios, me acuerdo, un 2 de mayo, en el boliche Happening, sí, claro. No sé si te acordás. Claro. Ahí Melo y Ayacucho. Claro. Y bueno, y ahí empezó nuestro romance. Yo nos comprometimos ahí nomás, pero no habíamos dicho nada. Y bueno, se casó la hermana y en diciembre, y después de eso el padre dijo: vamos al campo a descansar, porque había sido muy
muy estresante el casamiento de su otra hija. Y María Marta estaba durmiendo la siesta y yo lo veo al padre que estaba tranquilo leyendo el diario. Y entonces me fui a verlo. María Marta no sabía nada. Y le dije, Horacio, me quiero casar con su hija. ¿Qué? Me dice, el pobre tipo había salido de casar a una hija y se le venía encima el novio de la otra. Claro. ¿Y cuándo? Ahora, en marzo, le digo. No, yo tengo una serie de compromisos que cumplir, esperemos unos meses más y hacemos una gran recepción y me saco todos los compromisos que tengo. Y bueno. Y ahí se casaron. Ahí no. El 31 de julio. 31, ¿cuántos años juntos? ¿Cuántos años de unidad? Prácticamente una pareja simbiótica, y vino un extraño y con esos 5 balazos letales le arrancó la vida, ¿no? Me imagino que usted en ese momento le hubiese gustado volver a lo mejor de esa tertulia familiar donde estaba y haberle salvado la vida, ¿no? Sí, que por ahí yo llegaba 15 minutos antes, o el partido de tenis ella no se iba porque no llovía, ¿viste? Se dieron todas esas cosas, ¿viste? O sea, igual. Carlos, cuando llora, cuando se emociona, ¿qué es lo que recuerda de María Marta? ¿Qué es lo que lo hace emocionar hoy de María Marta? Mira, María Marta era muy especial. María Marta era... Yo me acuerdo cuando le propuse de casarme, que me dijo que sí, pero no me lo dijo ese día, ¿eh? Ella tenía 17 años. Me dijo, en un mes te contesto. Mirá qué turra. Claro, yo tenía 20 y pico, ya venía más hecho, y me dio como que se asustó. Y era compañera, yo siempre la tenía. Yo creo que me casé en el 71, murió en el 2002, son 31 años de casados. En 31 años de casados, no creo que hayamos pasado más de 30 días separados. Qué bárbaro. O por un viaje, o por alguna pavada, o porque yo tuve que ir a un lado y ella a otro. Siempre estuvimos juntos. Qué compañero. Hasta me hizo aprender a esquiar, que yo muy adaptado a los deportes no soy. Y bueno, claro. Nos acompañamos un montón. Trabajó conmigo 26 años. 26 años, claro. A ver, Carlos, aquí mi compañero Martín Angulo le quiere preguntar. Martín. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, en todos estos años, durante la investigación del caso, después, ¿tuvo la oportunidad en algún momento de hablar con Pachelo? No, la verdad que no. Nunca. Nunca. Lo vi, asistí al juicio ahora que se hizo por él, sí. Pero nunca así hablar. ¿Hablaría si él se lo pide? ¿Con él? Sí. ¿Para qué? Lo llama y le dice, Carlos, me gustaría hablar con usted. Nah, ni lo va a hacer, ni a mí me gustaría hacerlo para hablar con él. No. Pachelo ya fue en mi vida. ¿Siempre creyó que Pachelo era el asesino de María Marta? Sí, pero en un primer momento no tuve la seguridad y yo quería que la justicia llegara a esa conclusión, porque yo tenía miedo por él. Mirá vos, como pienso yo, en el sentido que si era inocente le pasara lo mismo que a mí. Claro. ¿Y cree, Carlos, que más personas deberían ser investigadas? ¿Que Pachelo actuó solo, tuvo otra gente que lo ayudó? Mira, hubo un identikit hecho por una amiga mía, que es exacta la mujer de Pachelo. Pero la mujer de Pachelo no se le pudo comprobar nada y por eso ni siquiera fue a juicio. ¿Viste? Carlos Estrone lo saluda, buenas noches. ¿Quién?
Carlos Estrione lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Preguntarle, bueno, en todo este tiempo usted hablaba que tenía miedo también por la justicia, que no le pasara lo que le pasó a usted. ¿Qué siente, porque... ¿qué siente por Diego Molina Pico, Carlos? Es un hijo de puta ese. Claro. ¿Te lo resumí? Sí. Queda claro, a ver. queda clarísimo, queda clarísimo. Por supuesto está clarísimo. Queda clarísimo. Me parece que no hay nada más para agregar. ¿Y qué siente usted, Carlos, de los que tantos, me incluyo, al principio de esta investigación, por información que la propia justicia nos pasaba, estábamos convencidos de que usted había matado a su esposa? Bueno, la vergüenza del periodismo, mira, era una época que ya casi no se vendían diarios. Y el periodismo, los grandes diarios, se agarraron de esto y empezaron a sacar porquerías tras porquerías. Las cosas que dijeron. Mira, María Marta era lesbiana con una señora de ahí. Lo recuerdo. Y iban al Hotel Paso, sí. Y el Hotel Paso estaba cerrado hace 3, 4 años, ahí en Pilar. Que usted la había encontrado a ella con una sobrina. Claro, con la hija de Irene. Irene tiene 2 varones. Cualquier cosa. Después, el tema de, bueno, la gotita. La transferencia que había hecho yo de sacar plata del corralito, que no era así. Hablaron de 8 millones de dólares, 800.000. De un cártel de la droga. Los carteles mexicanos. Sí. Claro. Eran 8.000 dólares que yo pasé de Montevideo a Nueva York. Bueno, el cartel de la droga ya fue el colmo. El jefe de ¿cómo se llama? Del cartel de Juárez. De Juárez, sí. Bueno, pero vos tenés que... A mí cuando me venían a llevar preso, por miedo a que mis cómplices del cartel quisieran sacarme, venían 14, 15 efectivos. Claro. ¿Viste? Carlos, queremos agradecerle muchísimo que haya tenido la deferencia de hablar con Equipo de Noticias y bueno, que pueda recuperar un poco de paz y que pueda en esta Semana Santa rezar mucho por María Marta, ¿no? Que seguramente estará en un mejor lugar, más aún ahora que se hizo justicia. Gracias. Listo. Mil gracias, Mariano. Y bueno, les agradezco a ustedes también el interés y cómo fueron ustedes a través de la evolución de todo este caso, siempre con prudencia. Eso para mí es muy importante. Es lo que corresponde, Carlos. Es nuestro deber, es nuestro honor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. De nada, Mariano. Hasta luego. Muchas gracias. Carlos Carrascosa, ¿no? Habló muy poco y quiso hablar con nosotros. Y la verdad que eso nos honra en esta noche. Me parece que es un testimonio que era necesario escuchar. Fíjense ustedes lo que puede ocasionar la justicia, ¿no? Los hombres de la justicia a lo largo de los años, una causa, ¿no? La injusticia. Diego Molina Pico es un hijo de puta, dijo Carlos Carrascosa. Sí, tal cual. Horacio García Belsunce, el hermano, sigue pidiendo, porque atención, porque Diego Molina Pico es oficial de justicia, ¿eh? Sí. Sigue siendo fiscal. Sí. Un hombre que fue a dar las condolencias a la casa de la familia García Belsunce y después nos vendía pescado podrido a nosotros que éramos los que íbamos a laburar a la puerta de su fiscalía en Pilar. Fue a dar las condolencias a la familia. Un fiscal que tiene que investigar una muerte fue hasta la casa y no se dio cuenta él, el jefe de policía, no se dio cuenta nadie. Y después de bronca, porque creyó que le habían hecho una cama, porque él pensó que Carrascosa había matado a su mujer, cargó siempre toda la línea de investigación sobre Carlos Carrascosa. Tal cual. Bueno, obviamente no es lo único que pasa en el país. Yo quiero mostrarles a ustedes una foto, ¿sí? En instantes hablamos con López Murphy, ya está con nosotros. Ricardo, bienvenido, ¿cómo le va? Vamos a tener todo el tiempo del mundo para hablar con Ricardo. A ver, alguien importantísimo de la política
un referente, pero también un hombre que está enfrentado con el gobierno de Milei, o Milei está enfrentado con él. Sí, le ha dicho barbaridades, pero ¿por qué es interesante hablar con López Murphy? Porque es un entendido de economía. Y ustedes saben que hoy por hoy la economía domina toda nuestra escena. Y hablando de escena, quiero mostrarles esta foto. Me voy a parar. Miren. Miren este video. Miren esto. Esto es camino a la costa atlántica en este día Jueves Santo. La crisis. Entre el miércoles y el jueves, esta es la foto de una Argentina que es para pocos. Y cuando digo que una Argentina es para pocos, digo que hay 3 o 4 millones de personas en la República Argentina que realmente pueden tomarse este fin de semana largo y quizás tienen un margen superior de tolerancia frente al ajuste que está viviendo toda la sociedad argentina. Ustedes me dirán, esto es desde siempre, Mariano, esto pasó en todos los gobiernos, ¿eh? Siempre hay un grupo de argentinos que han visto pasar los políticos de todos los colores y que en todos los momentos podían viajar, darse los gustos, salir a comer. Restaurants en la zona del AMBA tienen un 20% menos de concurrencia. En algunos barrios hasta el 40%. Esto, las cámaras de restaurante lo están diciendo en estos tiempos. Los centros turísticos van a estar colapsados este fin de semana. Mientras tanto, hay una gran cantidad de argentinos que tienen hoy otra situación. Ustedes dirán, bueno, pero el 57% de la gente votó porque se cansó de 40 años de los mismos políticos, de 40 años de que no supieron hacer las cosas, de 40 años de despilfarro, y hay que tolerar para bancar. Yo quiero no solo quedarme con esta imagen, con este video, con esta foto, sino decir que tenemos los argentinos que ser solidarios, ¿sí? Y así como hoy salimos de viaje, sale mucha gente de viaje, no naturalizar los abusos de precios, por ejemplo, en alimentos, ¿no? En distintas cuestiones, proveedores. Digo, la gente está desbocada con los precios y está haciendo mucho más difícil el transitar de este momento nuevo de ajuste. Hoy hablábamos en la redacción acá con los chicos y se generó un debate con Pablo, con Carlito, un debate sano, porque nosotros también debatimos porque pensamos todos diferentes en este equipo. Pensamos todos diferentes, pero coincidíamos en esto. El gobierno de Milei es un gobierno totalmente diferente a todo lo que vimos. Es un nuevo tiempo, es un nuevo paradigma. Es gente que no comulga con la política, que no quiere saber nada con los políticos. ¿Cuánto podrá estar manejando el Estado gente que no comulga con la política? ¿4 años? Bueno, 4 años. Después de 4 años, ¿el gobierno de Milei interpretará que tiene que volver un poco a la política? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Digo, sin discutir, digo, coincidimos en esto, ¿no? Es un nuevo tiempo el que estamos viviendo. Sin duda. Pablo. Sí, la gran pregunta es qué viene después de Milei, ¿no? ¿Qué tipo de política se va a dar en función de algo que aparece como muy por fuera de lo que hemos conocido? ¿Vos qué pensás que viene? Jugate. ¿Qué pensás que viene después de Milei? Yo creo que viene un camino hacia la templanza, lejos de los extremos, lo que no quiere decir un camino intermedio que no conduzca a nada. Pero creo que se va a recuperar la política, que se va a recuperar la palabra de la política, los acuerdos, que no son el toma y daca, que son los acuerdos lógicos de la construcción de consensos. Me parece que eso es lo que la sociedad va a reclamar después de semejante expresión de un extremo. Y Carlitos, ¿vos qué opinás? Que en el 2025 Milei va a tener todavía más poder político porque va a hacer renovar bancas en los poderes legislativos y después de los primeros 4 años va a gobernar 4 años más si le encuentra la vuelta a no solo manejar la inflación, sino reactivar la economía. La Argentina siempre ha buscado a alguien que comande y la vuelta de la política va a ser, coincido con lo que decía Pablo, completamente diferente hasta lo que estuvimos viviendo hasta hoy. Gonzalo Prado. Hasta que Milei no pierda... Si el presidente mantiene un apoyo popular como tiene ahora,
es muy difícil pensar en un escenario en el que el péndulo vaya para otro lado. Cuando se las vio complicadas, como pasó después la ley de ómnibus, recurrió a la política. Entonces, me da la sensación de que todavía es muy temprano para pensar o proyectar qué es lo que puede pasar después de Milei. Porque está demostrando un nivel de pragmatismo en algunas cuestiones que uno no pensaba que podía llegar a tener. Tiene algunos dogmas en términos económicos, pero después se mueve como si no tuviera un lineamiento ideológico que lo frenara. O sea, puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Martín. Algo en lo que todos hubo unanimidad es en fracasar en el análisis. Cuando ganó Macri, no vuelven más. 4 años después, ganó de vuelta el kirchnerismo. Si hace 2 años atrás alguien preguntaba en el análisis político si Milei podía ser presidente de la nación, todo el mundo unánimemente te decía que no. Hoy Milei es el presidente de la nación. Estamos en un país en el que no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Proyectar la política argentina a 2 años o a 4 años es imposible. Le voy a preguntar a López Murphy. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo le va? Gracias por molestarse en el Jueves Santo. Es una fecha muy especial. ¿A usted le parece que Milei gana por el fracaso de la política? En parte sí. O sea, yo creo que hubo en 40 años un fracaso muy grande. Hoy hay un artículo en un diario muy importante de Argentina, Luciano Román. Y él cuenta por qué las inundaciones en el Gran Buenos Aires y en La Plata. Entonces usa la ciudad de La Plata y cuenta que el personal que ocupa la municipalidad creció de 1984 a 2024 por 8. Por 8. Por 8. De 1.600 a casi 13.000. Luego él dice, ¿por qué se inunda la ciudad de La Plata, Quilmes, La Matanza? Porque nos gastamos la plata en un sobreempleo público, en planes sociales, en vez de gastarla en obras hidráulicas, en mantenimiento de los desagües. Es decir, prácticamente desapareció la inversión. ¿Pero no fue una necesidad que el Estado se convierta en estos años en el principal empleador? Bueno, pero que eso está mal, eso no es sano, eso empobrece. Claro. Lo que usted tiene que hacer cuando tiene problema de empleo es revisar la legislación, si hay en la legislación o en los impuestos elementos que disuaden el empleo, o lo que es más importante es el coeficiente de inversión. Argentina invirtió poco todos estos años, el sector privado y el sector público. Por eso tenemos una estructura de capital, estamos descapitalizados, por eso baja el nivel de vida, bajan los salarios. Claro. Bajó la productividad dramáticamente, claro. No digo respecto a los asiáticos, que es un número que estremece, sino respecto a nuestros vecinos. Pero subrayo el artículo de Luciano Román donde él explica las inundaciones y la falta de obra en Quilmes, en La Plata, en La Matanza, y esas ciudades fueron administradas, La Matanza no, pero el resto, por administraciones de distintos signos. Sí, es verdad. Hágase la idea de por qué se administró tan mal. Hay un segundo artículo, pues yo antes de venir estuve pensando cómo hacer esta entrevista lo más fecunda posible. Hay otro artículo de Correa. Correa fue ministro de Educación en la provincia de Mendoza. En Mendoza había un ausentismo, como el gobernador de Santa Fe el otro día hizo la reflexión. El problema dramático que tiene Santa Fe, no solo con el narcoterrorismo, sino con el ausentismo en la docencia, 20-25%. Mendoza lo redujo de ese número a 5%. Claro. Fíjese, claro. Eso permitiría que nuestro rendimiento escolar subiera 20-25% sin gastar más. Hay pequeños este ejemplo. Ricardo, ¿a usted le parece que el ajuste que ha emprendido el presidente Milei tiene luz en el horizonte? Mire, lo primero que hay que entender, que yo creo que en eso no hemos tenido todos la lucidez adecuada, es que se recibió una herencia terrible. O sea, el país que recibió el presidente es un país con reservas negativas. Yo nunca había visto eso. Le confieso, mire que he trabajado en todo el mundo, de Asia, Europa, América Latina, África. He trabajado en todo el mundo.
a lo largo de 50 años de vida profesional, nunca había visto una situación así. Entonces, en la herencia, la descapitalización, que yo le digo, que usted la ve en todos lados, recorra. Yo tengo unos amigos que hace mucho no venían a Argentina y han estado por la zona sur del Gran Buenos Aires, estaban espantados del retroceso, de la degradación. Y yo creo que todo eso ha bajado el nivel de vida y era muy difícil salir de eso. Y que es como, en todos estos esfuerzos hay luces y sombras. ¿Cuáles las luces que yo veo? Yo veía muy difícil de manejar el problema de la falta de reservas, era una situación tremenda. La luz es que hemos logrado, o ha logrado el país recomponer esa situación, no perfectamente, pero estamos con más aire del que teníamos hace 3 meses atrás. Por supuesto hay un costo muy grande en términos de actividad, me parece, usted lo mencionaba, de caída no solo en bienes durables de consumo, que es dramática en la construcción, sino también hasta en consumos corrientes. Usted está viviendo una situación de gran encogimiento. Y eso, lógicamente, es angustiante y preocupante, pero quiero decir, la situación inicial era de un dramatismo muy grande, que si usted no dice eso, todo lo demás está bien. Lo que pasa es que nosotros todas las noches nos planteamos en esta tribuna, en A24, a las 21, en Equipo de Noticias, y queremos brindarle a nuestra audiencia por lo menos un GPS, decir a dónde vamos. Digo, ¿hay salida o el sacrificio es en vano? No, yo creo que siempre usted tiene, aún en las situaciones más difíciles, y reconociendo que en la comparación histórica esta es una situación extremadamente difícil, no es de las dificultades que tiene Ucrania claro. o de las dificultades que hay en el Medio Oriente. Las dificultades nuestras son enfrentables. Yo reconozco que requerimos reformas muy profundas. Muchas de ellas todavía no han sido ni siquiera esbozadas. Vamos a tener varios años de esfuerzo, porque a veces está la consigna esa, no hay plata. Yo agregaría, no hay plata ni la habrá. Es decir, son muchos años de recuperación de una descapitalización muy grande, de un país que se tiene que levantar con exportaciones, con inversión, con empleo privado. Todas las cosas que son fáciles de hacer en la economía no las podemos hacer. Está bien, pero cuando usted habla de años, habla a riesgo de que la pobreza que hoy está en el 50%, mañana trepe a 70%. Bueno, para que la pobreza baje, la economía tiene que crecer. Los países que han logrado superar la pobreza son países que han crecido muy rápido. ¿Cómo crece usted? Todos sabemos, hay poca cosa que los economistas sabemos. Una que sí sabemos es por qué se crece. Se crece porque hay más capital per cápita, hay mejor capital humano, hay mejor tecnología. Bueno, esas son las 3 cosas. Por eso empecé con la educación, por eso le hice el planteo del Estado, es decir, ese tamaño inmenso del Estado. Yo lo comparo cuando yo era ministro. Mire, cuando yo era ministro había 2 millones de empleados públicos, 4 millones de jubilados. Ahora hay 4 millones de empleados públicos, hay 10 millones de jubilados, hay 5 millones más o menos en planes sociales. Ahora, perdón, usted se tuvo que ir porque quiso bajar el 13% de los jubilados. No, eso tampoco es cierto. Van a pagar en 2 cuotas. No, pero espere un poquito. Es bueno no olvidarse de marzo del 2001. No, yo no planteé ninguna baja de salario ni de jubilaciones, ninguna. Ajá. Hay que ir a ver el discurso. El discurso está en YouTube. Lo que sí hice, que fue inolvidable y fue muy difícil de superar, fue bajarle los gastos a la política. Eso sí lo hice dramáticamente. No puedo. Pero digo, ahí usted se tuvo que ir con los gastos de la política. Y no, ahora pero yo diría... pero van a pagar en 2 partes las jubilaciones. El país en aquel momento no era consciente de la gravedad de la situación que enfrentábamos. Claro. Mire, lo que yo quería hacer era un tajito en el dedo gordo del pie para evitar una infección más grande. Y después dejamos avanzar la infección y se tuvo que amputar la pierna. Claro, claro. Si se hubiera comprendido lo que yo decía, que lo dije muchas veces, es fácil volver a escucharlo. Era muy sencillo porque el país no tenía el problema organizativo que hoy tiene. Hoy tiene un lío organizativo, esto que decía Luciano Román, extraordinario. Y ha estado muchos años yendo por un rumbo equivocado. Mire,
Hay una conferencia del profesor Alieto Guadañi el otro día en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, está en YouTube, que a mí me pareció formidable. Decía Guadañi el problema del cambio climático. Decía, en todos los países del mundo, la sugerencia de todos los técnicos es baje los impuestos sobre el empleo, suba los impuestos sobre los combustibles. ¿Qué hicimos todos estos años? Subimos los impuestos sobre el empleo, bajamos los precios de los combustibles. Hicimos al revés de lo que hay que hacer para crecer. Nos fue muy mal. ¿Por qué con este pensamiento que usted tiene se ha convertido en todos los adjetivos estos que lo ha calificado el presidente, que no voy a repetir? ¿Qué le parece? ¿Qué pasó en el medio? Yo creo que el presidente tiene una visión del país y de cómo se debe estructurar el sistema político que yo no comparto. Y a él le parece que no estar en sus filas me pone en una situación que a él le resulta insoportable. Y a mí me resulta insoportable subordinarme a un proyecto que no comparto en términos de cómo se delinearon las opciones políticas. ¿Pero le votaría las reformas que él quiere? ¿Le votaría bueno, yo voté la ley ómnibus, no solo la voté, hice lo posible para que pasara de la comisión al pleno. Yo trabajé concienzudamente. Más, ahora es cierto, también es verdad, que en la ley de reforma... El presidente presentó una ley de reforma fiscal y yo presenté el proyecto alternativo, que es parecido al del presidente, con dos diferencias que no son menores. Yo propongo bajar a cero los aranceles de celulares y computadoras, que eso daría lugar a un aumento de recaudación enorme, aunque baje los impuestos. Porque hoy esa protección se dedica a un subsidio escandaloso en una área geográfica del país. Y la segunda es que yo propongo poner un impuesto al juego. Ambas cosas ampliarían la base de sustentación. ¿Por qué no toca tierra del fuego el presidente? Es una pregunta importante. Pablo. ¿Cómo le va, Ricardo? Bien. Buenas noches. ¿Cómo le va? Inyección de recursos desde el Estado hacia el consumo, regulaciones a la actividad económica y sobre todo para evitar la fuga, y mayores impuestos a las grandes empresas, sobre todo a las corporaciones. No es el plan del peronismo, no es el plan del kirchnerismo, es el mensaje que dio centralmente Joe Biden en el mensaje a la Unión, digamos, en el Congreso estadounidense. ¿Cómo? State of Union. Así es. Quiero decir, voy a la pregunta. Sí, sí. Insisto, esta es la receta de Biden para los Estados Unidos que le confió al Congreso para este año. Yo sé que me va a decir que no había otra alternativa, que no hay plata. No anticipe mi respuesta nunca. Ok, mi pregunta es, ¿hay otras maneras de resolver los problemas de las distintas economías? La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia política. ¿No es muy alto el precio de esta receta de ajuste pensando en jubilados, en salarios licuados, en el cierre de las pequeñas y medianas empresas? Hoy la CAME dio una alarma pero muy fuerte. ¿No es demasiado alto el precio en términos humanos de este manual económico? Vamos a las dos cosas. Primero, la situación de Estados Unidos no es la nuestra, pero fíjese algo interesante. Yo estaba hablando hoy, la verdad que yo estuve trabajando hoy con un grupo de economistas y una de las cuestiones que conversábamos era sobre la situación de Estados Unidos. Uno de los más importantes financistas del mundo, Larry Fink, publicó una carta que siempre hablaba de los problemas ambientales. Esta vez habló de dos cosas: de la deuda de Estados Unidos y el aumento extraordinario de los gastos que tiene hacia el futuro, y del problema del sistema jubilatorio por el envejecimiento y que está desfondeado el sistema previsional. Ni le digo el nuestro, pero digo, yo creo que en Estados Unidos hay un problema muy serio hacia el futuro en materia fiscal, y yo creo que Estados Unidos requiere una política de corrección y consolidación fiscal. Ni Biden, yo creo que no le ha ido mal a Biden, pero los gastos van a tener que bajar porque si no va a ser imposible pagar las tasas de interés. Pero déjeme terminar. Yo creo que en Estados Unidos hay un problema en la política cuando uno la mira a largo plazo, que es la carta que le cuento. Que también es importante para Argentina, porque mucho de nuestro futuro depende de cómo se valore el dólar. Nunca se ha dicho, pero parte del problema de la convertibilidad
fue la extraordinaria recuperación del valor del dólar de 1995 al año 2002. O sea, la dependencia de la moneda extranjera. Bueno, en general nosotros somos muy vulnerables cuando el dólar se hace fuerte y gozamos de aire cuando el dólar se hace débil. Por ejemplo, durante toda la primera década de este siglo, el dólar se derrumbó y nosotros tuvimos... Es como los gordos, yo nunca voy a la balanza, pero cuando el saco me ajusta... Ricardo, por eso es una pérdida de soberanía atarse. No, pero espere un poquito, al dólar. espere, antes de juzgar, déjeme concluir. Cuando hay situaciones fiscales delicadas, en general el dólar se debilita y ahí yo creo que tenemos un punto, un margen que hoy no está claro para dónde va a ir. La Argentina vivía otra situación, estaba en una carencia de recursos, tenía reservas negativas. Yo le confieso, una semana antes que asumiera el presidente Milei, presenté un programa económico completo. ¿Por qué lo hice? Lo hice con Alberto Hades, un economista muy prestigioso. Y escribimos junto eso ¿por qué? Porque nos parecía que iba a ser tan difícil la situación que había que tener una vara de medida. A mí me parece que el programa que yo hubiera sugerido era un programa estructural más amplio que el que hemos aplicado hasta ahora. Yo creo que había que ir con una reforma estructural inicial muy grande, muy grande. Entre otras, no se podía omitir a nadie, y le contesto ahí el punto que usted me hace. Pero no, en ningún caso, el programa era fácil. Nosotros no tenemos una situación como de exceso de ahorros, tenemos un déficit de capitalización. Eso nos vuelve a la economía más primitiva. Lo que Argentina tiene que hacer es acumular capital. A mí me pareció, yo escribí hace tiempo, necesitamos un modelo asiático de crecimiento. Asiático por el ahorro que necesitamos, por el crecimiento que necesitamos y por la pobreza que tenemos que superar. ¿Me deja meter una cuña ahí? Sí. Mi pregunta, en definitiva, trata de ir en contra de la idea de que no había otra que esto que está pasando. Entonces yo por eso le señalé... No, pero ya le estoy diciendo, por eso le señalé, si usted quiere leer un programa alternativo, está publicado en La Nación. Claro, pero del 3 de diciembre. Pero que no implique un achicamiento del Estado, un corrimiento del Estado de la variable económica. Eso era inevitable. A eso voy. Por eso le señalo que más allá de las diferencias, Estados Unidos, que es el país con el que se alinea directamente el gobierno de Javier Milei, le da un rol al Estado de planificación, de intervención, de regulación. No tiene nada que ver con nosotros. El gasto yo le conté lo de Román hoy, la degradación del Estado argentino. Si usted me dijera, vamos a tener un Estado inteligente, estratega, yo estoy de acuerdo, pero eso no es cierto. El Estado acá es un Estado de populismo, de sobreempleo, de planes para desincentivar el trabajo, todo al revés. No es un Estado que invierte para capitalizar, para educar, para generar prosperidad. La clave del derrumbe nuestro han sido los enormes déficits del Estado que generaron la deuda, porque la deuda no se genera en un pañal. ¿Y se mejora y modifica o se desmantela? No, yo creo que los estados se modifican y vamos a tener que reconstruir nuestra defensa, nuestra seguridad. Nosotros tenemos unos problemas de seguridad y defensa espantosos. Fíjese, no controlamos los cielos, no controlamos los mares, no controlamos las fronteras, tenemos que reconstruir la defensa. Si hay un lugar donde se ve la descapitalización es en las Fuerzas Armadas. No tenemos barcos, no tenemos aviones, no tenemos blindados, estamos en una situación de vulnerabilidad extrema. Ahora, Ricardo, ¿usted ve voluntad del presidente Milei de reconstruir el Estado en ese aspecto o de achicarlo cada vez más? No, bueno, mire, usted la defensa la va a tener que reconstruir, la seguridad la va a tener que reconstruir. Bueno, tiene dos ministros fuertes. No se olvide de Rosario. No, claro. En Rosario tenemos un desafío que es terrorista, porque no es solamente gangsteril, es terrorista. Matan a gente que no tiene nada que ver para intimidar al Estado. Exacto. Esos son actos terroristas. Eso es algo que yo no había visto, matar a algunos para que el gobierno, digamos, retroceda. Claro. Es decir, está en disputa el monopolio de la fuerza, la razón de ser del Estado. Gonzalo Prado.
Básicamente, Ricardo, buenas noches. Uno ve que hay un programa de estabilización económica por parte del gobierno, pero no se ve que haya un programa político, no hay un programa económico, mejor dicho. Tampoco de estabilización. ¿Por qué dice que no? Yo no creo, yo creo que todavía no hay un programa de estabilización. Lo que hay es, digamos, una acción desesperada para recomponer las reservas, porque no podemos seguir en esa situación. Eso es parte de un plan de estabilización. Un programa para recomponer de alguna medida algún acceso al crédito para poder refundar o rolovear la deuda, algo que impida que la inflación estalle. Explica lo que es el rollover, porque es un término simple en la economía, pero que lamentablemente no es muy masivo. Renovar la deuda. Jugando con el interés. No, pero digo, uno de los grandes problemas que nos dejó el kirchnerismo fue ese desastre. ¿Por qué? Porque antes, cuando uno mira en perspectiva, ¿para qué estaban los fondos de pensión? ¿Por cómo hace Estados Unidos para renovar la deuda? Es muy fácil. Los que compran los bonos son los fondos de pensión que tienen que renovar y aguardar a 40, 50 años. ¿Y los chinos? Los chinos también. Los chinos prestan a todo el mundo, es verdad. Con el problema que mejor no sea deudor de ellos. Claro, que ahí se va a acordar. Ahí va a pensar que nunca imaginó lo que fue el pasado. Pero digo, de todas maneras, este tema del ahorro y de la capitalización está en la clave de lo que tenemos que hacer. Acuérdese, la Argentina tiene que invertir mucho más para terminar con la pobreza, para crear empleo genuino. Tiene que emplear formalmente, no ambulantes o vendedores en la calle de Mantero. Necesita trabajadores industriales, comerciales, en la economía del conocimiento. Y necesita muchas exportaciones. Correcto. ¿Cuál es el mes de la recuperación que usted ve? No, yo creo que eso, yo no tengo el optimismo que tienen los voceros oficiales. A mí me parece que el proceso va a ser, y es muy difícil. Y la recuperación de Argentina, yo por el lado que la veo, tiene que ser por las exportaciones, por la inversión. Y el atraso cambiario que estamos teniendo, a mí me parece que lo hace largo y difícil ese proceso. Gracias, Ricardo. Muy amable. Bueno, ya llegó Martín Tetaz. ¿Trajo dólares, Martín Tetaz, o no? En un ratito vamos a hablar con él. ¿Nos esperás un minutito? Dale, ahí lo ubican a Martín Tetaz también para charlar. Bueno, interesante lo que plantea López Murphy. Sí, claro. Es impresionante el tema no le guarda rencor al presidente. Por lo menos no le guarda rencor, ¿no? Después de todo lo que dijo, ¿no? Impresionante lo que dijo. Pero sí reconoce que hay un factor Milei, ¿no? En la implementación del programa económico hay un factor Milei. Sí, exactamente. López Murphy dice vamos a estar años para recuperarnos, ¿no? Yo vuelvo siempre sobre el tema de la tolerancia de la gente, ¿no? La semana, se ha dado en este fin de Semana Santo el tema de los despidos en el Estado, ¿no? Le ha llegado a la gente mails. Sí. Ha sido un tanto complicado porque se ha echado gente, a lo mejor estaba hace 12, 13 años y más. En administración pública y más. Y quizás el miércoles cuando vuelven a trabajar no lo pueden hacer. Y ATE está llamando a que vayan todos masivamente a los puestos. Sí, el sindicato ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, está convocando un paro para el próximo miércoles y además un ingreso masivo a los organismos, dependencias del Estado a modo de protesta, digamos, ¿no? Esa puede ser una situación muy, pero muy tensa, mucho más tensa en la situación que detrás de una planilla de cálculo aparece en la realidad de cada una de las personas que están siendo notificadas de manera informal respecto de la no continuidad de sus contratos. Claro. Hay casos, en algún momento se dijo no, son aquellas personas que ingresaron durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, son personas que no venían a trabajar, son ñoquis, digamos, o es una caja. Claro. Bueno, no hay un criterio de esas características. Hay personas que hace 20 años están trabajando, que tienen el famoso artículo 9, que es una planta transitoria que se renueva año a año y que han sido despedidas. Hay casos realmente muy, pero muy llamativos, que no es solamente lo que le pasa a las personas y las familias que están detrás de las personas que se quedan sin trabajo, sino también
la discontinuidad de las funciones del Estado. Hay oficinas de ANSES que están cerrando alrededor del país y que para hacer un trámite una persona que tenía en su pueblo, en su localidad, una oficina de ANSES tiene que hacer 300 kilómetros. Solamente Enacom por darte, también cerró varias. Enacom también, solamente para darte un ejemplo de todo lo que efectivamente está pasando. Gonzalo, quería decir algo. No, que hay una cuestión. Primero, el Estado es, y está comprobado, es el más, si se quiere, negrero de los empleadores. Bien, con todas las letras. No hay concursos en el Estado. O sea, mi madre y mi padre, por dar un ejemplo puntual, los dos fueron profesionales del Estado. Uno en justicia y otro en seguridad. Entraron por concurso. Eso no existe más. Y después hay otro tema que apoya lo que dice Pablo, y también creo que es uno de los motivos por el cual el presidente se anima a tomar esta decisión, sabiendo que por ahí no le va a generar el impacto, digamos, en la opinión pública que debería tener. Hay un informe del IRAL. ¿Cuánto creció el empleo privado de 2011 a 2022? En ¿Cuánto? porcentaje, 3%. ¿Saben cuánto creció el empleo público en intendencias, provincias y Estadio Nacional? 35%. En ese mismo periodo de tiempo. Bueno, ahí tenés, lo que voy. ahí tenés el mapa. Ahí lo que voy. Y vamos de vuelta a lo mismo de siempre. Hay seguramente por 10, 70, 80, 90 vivos que usan el Estado para hacer política y no para prestar servicios, hay muchas personas que van a pagar los platos rotos. Está bien, pero vamos a preguntarnos por qué el Estado tuvo que salir a dar empleo. Estoy diciendo. Digo, preguntémonos por qué el privado no puede generar nuevos empleos. Digo, ¿por qué? Tenés ¿Cuál es? colgado del cogote al Estado. Bueno, pero digo, ¿hacia dónde vamos? Perdón, y también hay que tener en cuenta, no hay que sacarlo, lo que gana uno en comparación del otro, porque ahí también hay una cuestión. Pero ese porcentaje lo que tenés que analizar también es en función de qué se dio ese crecimiento del Estado. De mayores prestaciones, de más eficiencia, de mayor presencia en obra pública, o en realidad fue todo... Dicen que no pasó, por eso ganó Milei. No tenemos... Está Martín Tetaz con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la ¿Por invitación. qué ese mapa? ¿Por qué el Estado, el gran empleador de la República Argentina en los últimos 30, 40 años y no el privado? Porque el sector privado, cuando vos hablás con todos los empresarios pyme de la Argentina, tienen miedo de contratar. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. ¿Miedo de contratar? Claro. Vos tenés miedo de que le pase algo a un hijo tuyo, podés tener miedo de salir de noche en un lugar que es peligroso, pero miedo de contratar un trabajador, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Miedo que hay en Argentina, claro, contingencia. Esencialmente las pymes están aterrorizadas de los problemas potenciales que le va a generar contratar un trabajador. En vez de ser una solución para su empresa, es un problema. Y esto es un diagnóstico que corta transversal a toda la Argentina y a todos los sectores económicos. Yo he recorrido muchas veces la Argentina, muchas veces ya en los últimos 10 años, por lo menos 4 veces en cada provincia, y he hablado con distintos sectores productivos. Y todos las pymes de la Argentina te dicen lo mismo. ¿Sabes cuántos trabajadores pymes hay hoy en Argentina? La misma cantidad que en el 2007. O sea, hace 17 años, que a pesar de que hay un 20% más de población en el camino, sigue habiendo la misma cantidad de trabajadores pymes registrados en Argentina. No hay creación de empleo. Entonces, ese empleo lo único que lo puede absorber como una forma encubierta de seguro de desempleo es el Estado. Claro. Sobre todo los estados provinciales. Mirá, ahí tenés. Mirá, Santiago del Estero, 20% empleo público, ¿no? Provincial y municipal. Santa Fe, 27%. Mirá, Chaco, 38%. ¿No? 13%, 14% Cava, 53% la provincia de Buenos Aires. Esa es la variación del empleo, o sea, el crecimiento del empleo en cada provincia. Una aclaración que me parece clave también. En Misiones prácticamente se duplicó, mirá. No distingue signo político esto, ¿no? Porque estamos viendo provincias que están gobernadas por el PRO, el radicalismo, el peronismo. O sea, no es que solamente un partido político tiene justamente que ver con el aumento del empleo. Pero mirá, el kirchnerismo no pudo nunca pisar en Córdoba y Córdoba tiene 3% de crecimiento solamente de empleo público. Del empleo público. Muy poco. Sí, pero te digo, la Ciudad de Buenos Aires solamente 14% de crecimiento del empleo público. Tiene, te diría, van entre 3 y 5% sería más o menos el crecimiento de la población entre 2011 y 2022. El tema más allá de también poco crecimiento, eso es interesante. El tema es, tomando las palabras de Pablo, de que puede ser que se da por la expansión del Estado, hay que ver cuánto de eso es de clientelismo. No, es que no es expansión del Estado, porque si fuera expansión del Estado, vos tendrías más o mejores servicios, tendrías más calidad en algo.
vos dirías, antes el Estado no me proporcionaba este servicio, ahora el Estado tomó a su cargo la provisión de ese servicio y ahí supone más escuelas, mejores hospitales, más seguridad, pero todos los indicadores que vos mires desde ese periodo, los últimos 10 años, todos los indicadores se han deteriorado en términos de calidad de los servicios que presta el Estado. Entonces, realmente es difícil encontrar algún área donde vos digas ha mejorado la prestación de un servicio del Estado. Entonces, no, evidentemente no ha sido una expansión por demanda de mayores servicios por parte del Estado. Martín, vos venís del periodismo, venís de la consultoría económica, te metiste en política hace poquitos años, sos un hombre nuevo de la política. ¿Pensaste que ibas a estar en este paradigma donde la política es casta, donde hay un nuevo tiempo, donde se desprecia todo lo que tenga que ver con la política? ¿Pensaste que ibas a llegar a una situación así? No. La verdad que, bueno, yo imaginé otra Argentina. Obviamente lo de Milei fue una sorpresa para todo el mundo. Irrumpió de una manera brutal, digamos. Todos imaginamos... ¿Qué imaginábamos? Y que si como efectivamente pasó, el kirchnerismo hacía las cosas mal, le iba a tener una oportunidad Juntos por el Cambio de hacer un gobierno mejor y de ofrecerle a la sociedad una alternativa mejor. Y eso, bueno, nosotros por propios errores de Juntos por el Cambio, de no haber estado a la altura de las circunstancias de construir esa alternativa. ¿Quién es Merilo Alarreta? ¿Cómo? ¿Quién es Merilo Alarreta? La propia interna de Juntos por el Cambio fue parte de ese problema. Y el segundo problema es esto que te decía, de no haber estado a la altura de las circunstancias de ofrecerle a la sociedad una alternativa. Te doy un ejemplo. Sí. El principal problema de la Argentina era la inflación. Estaba claro. Sí, claro. La sociedad estaba buscando a alguien que le dijera cómo iba a solucionar el problema de la inflación. Había una persona que les decía que tenía desde el punto de vista comunicacional una píldora mágica, que era una palabra: dolarización. Sí. Y luego, desde la oposición, no había ninguna alternativa. Claro. Que pudiera ser articulada más o menos en 4, 5, 6, 10, 15, 20 palabras. No había. Claro. Entonces, no, bueno, pero sí, hay un plan integral. Bueno, sí, nosotros hablábamos de la independencia del Banco Central. Comunicacionalmente no era atractiva. Entonces, la sociedad eligió al único presidente que le dijo de alguna manera que podía resolver el principal problema que tenía. Está bien, pero vos ahora tenés una dolarización de hecho, tenés a la Argentina cara en dólares, los sueldos no están en dólares. Claro. No tenés dólares circulantes, sin embargo los precios de alimentos están en dólares, los proveedores están en dólares, ¿no? Los autos valen más que en Chile, autos fabricados acá, el mismo auto sale más caro, más caro acá que en Chile. Fíjate que vos mismo estás mencionando precios relativos que están locos en Argentina. Todo. No está todo en dólares, porque si estuviera todo en dólares, ¿por qué entonces un auto vale el doble de lo que vale en otro lugar? ¿O por qué hay alimentos que valen mucho más? ¿Por qué el arroz sale más caro en Argentina que en Uruguay o que en cualquier otro país vecino? ¿Por qué? Hay precios que son en Argentina una locura, que no tienen sentido de comparación con otro país, y al mismo tiempo los salarios. Si estuviera todo en dólares, como decís vos, los salarios tendrían que guardar una relación con la productividad de la Argentina, y claramente los salarios, a los niveles que están hoy los salarios en Argentina, no están guardando ninguna relación. Pero es cierto que Argentina está en el medio de una crisis. Y como está en el medio de una crisis macro fenomenal, de la magnitud de lo que fue la crisis del 2001 probablemente. Tal vez no con el estallido social de la crisis del 2001, porque a diferencia de aquella fue una crisis de cero inflación, pero mucho desempleo. Esta es una crisis de poco desempleo. Todo el mundo tenía algún ingreso, pero mucha inflación. Claro. Entonces eso evitó que sea una catástrofe en términos de estallido social. Pero puede venir más desempleo. Demás, puede venir más va a venir más desempleo. Va a venir más desempleo. ¿Y si la recuperación no va a llegar antes que el desempleo? No. Te voy a dar un dato, Pablo. Mira, Mariano, te voy a dar un dato. En los 2 primeros meses del año, los pagos de importaciones fueron 65% menos que el año pasado. Quiere decir que 2 de cada 3 dólares para importar no están saliendo, no se están pagando, con lo cual no hay importaciones en Argentina. Entonces, vos sabés que las importaciones son 80% de insumos productivos. Claro. Hasta que vos no normalices los pagos a los importadores, que por supuesto no es un problema de este gobierno, es un problema heredado. Todos hablaban de los problemas de las LELIC y la bomba que iba a dejar el gobierno anterior. Esa se resuelve fácil, devaluando, ya la resolvieron. El problema grave que tenías era el de la deuda que dejaba el gobierno con los importadores. Y hoy la deuda esa con los importadores es más grande que cuando asumió Milei o más baja, es más grande. ¿No le prometieron un bono?
Bueno, resolvieron una parte de esa deuda con un BOPREAL, pero eso es parte de la deuda, por supuesto. Si no, no es que la pagaron a la deuda. Claro. La patearon hacia adelante en el tiempo con un bono que es el BOPREAL, en una parte. Son cerca de 15.000 millones. Va a terminar siendo eso. Ahora, hay más deuda, hay más pagos atrasados a importadores. No se normaliza. Hasta que vos no normalices el sector externo, obviamente no va a arrancar la Argentina. Entonces, y tampoco vas a poder salir del cepo y tampoco vas a poder entonces bajar la inflación, ¿no? Ahora, diputado, buenas noches. Entonces, lo que festeja el gobierno de la acumulación de reservas por parte del Banco Central es una victoria ficticia, porque si no estás pagando importaciones, quiere decir que los dólares que te entran no los estás gastando. Absolutamente. Es así, es decir, el gobierno asume una situación desesperante de reservas porque asume como en el chinchón, ¿no? Con menos 11%, de menos 11.000 millones de dólares de reserva. Entonces asumen una situación desesperante. Y está haciendo lo imposible por tratar de recomponer reservas. ¿Y las está recomponiendo? Sí, las está recomponiendo. ¿A costa de qué? Y de no pagar importaciones. ¿Y eso no es pan para hoy, hambre para mañana? Sí, pero el gobierno está tratando de hacer el puente para llegar a la cosecha, ¿no? Entonces, en la cosecha eso empieza a normalizarse, pero la cosecha ya sabemos que no va a ser de la magnitud que se esperaba. Ustedes saben que hay un problema con una plaga en el maíz en el norte que va a afectar muy fuertemente la cosecha de maíz. La cosecha de soja tampoco es tan espectacular y al mismo tiempo los precios no son los que había el año pasado. El año pasado la soja estaba en $570 y ahora va a terminar negociándose la cosecha entre 500 y 480 dólares. Entonces, obviamente, le va a llevar tiempo, no va a terminar de ordenar los pagos a los importadores a mitad de año. Le va a llevar todo el año esto. ¿Y el Pacto de Mayo puede ayudar? Argentina necesita tener una discusión profunda en el modelo de país que quiere. Nosotros no queremos el mismo modelo de país que Milei. Ahí, bueno, eso va a haber que se dirime en las urnas. Ahora le tocó ganar a Milei y hará lo que él cree que tiene que hacer. Ahora, también Argentina necesita un consenso macroeconómico básico que no tiene. Tiene el consenso de la democracia, ese sí lo hemos construido. Entonces, gane quien gane, vos respetás el resultado de la elección, no pasa nada, se respetan las instituciones. Ese es el consenso democrático. Pero el consenso macro que tienen en Chile, o que tienen en Colombia, o que tienen en Perú, o que tienen en Paraguay, o que tienen en Uruguay, o que tienen en Brasil, nosotros no lo tenemos. Acá nos bandeamos. Acá, por ejemplo, el mejor argumento que están usando en el gobierno para hacer la fórmula nueva para los jubilados es: no puede ser que Macri haya podido tener su fórmula para los jubilados, que Alberto haya tenido su fórmula para los jubilados y que nosotros no tengamos nuestra fórmula para los jubilados. Y dice, pero entonces cada gobierno que venga va a tener una fórmula para los jubilados. Claro. Es una locura, ¿te das cuenta? Si tiene que haber una fórmula que trascienda, nos podamos sentar a discutir y decir, che, ¿cómo resolvemos la cuestión de los jubilados? Claro. De manera que no vuelva el bandazo dentro de 4 años cuando cambia. La estabilidad. ¿No estamos todos de acuerdo en la estabilidad? Ese es un consenso fuerte. Claro. Si el Pacto de Mayo va hacia la estabilidad, es un pacto de estabilidad, vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, si el Pacto de Mayo hay generalidades del estilo de la reforma política en Argentina. Claro. ¿Qué quiere decir la reforma política? ¿Qué quiere decir? Que la propuesta que ellos habían mandado en la ley bases originariamente en el mes de enero al Congreso, porque si es eso, te lo digo en castellano, eso implica 20 diputados más para el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Pablo. Sí, Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. ¿Crees que el gobierno tiene mejor predisposición y mayor pericia para la discusión que se viene ahora en el Congreso, arrancando por la ley base modificada? Siempre tuvo disposición el gobierno, de hecho la ley base se ingresó en su momento, ustedes todos recuerdan, con 668 artículos y terminó en 360. O sea que el gobierno fue demostrando que tenía voluntad de avanzar, que negociaba con algunos gobernadores a cambio de algunas cosas. Por ejemplo, fíjate que Milei tiene un solo gobernador en su gobierno, lo decía Malamud el otro día, y es el más peronista de los gobernadores de la Argentina, que es Jaldo, el de Tucumán. Esto es una paradoja, pero es producto de la negociación de Milei para que la libertad avance, pero llegue hasta el borde de Tucumán y no entre a Tucumán. Entonces el régimen del azúcar continúe con todos sus esquemas proteccionistas que tiene históricamente. Entonces eso es una negociación muy pragmática que muestra que el presidente está dispuesto inclusive a cambiar sus ideas con tal de conseguir 3 votos
para 3 diputados que lo apoyan en una norma. Y luego ha cambiado, ha sido pragmático en un montón de cosas, en la formación de su gabinete, cediendo espacios a cambio de votos, y ha sido muy pragmático también en la negociación de la propia ley, retirando, por ejemplo, la parte que tenía que ver con las retenciones, cambiando otros artículos. Se han mostrado pragmatismo y eso ha permitido construir un consenso en esos 360 artículos que punto más, punto menos son los que están incluidos o van a estar incluidos en el proyecto nuevo de ley bases que va al Congreso, más el capítulo fiscal. Hola, perdón Martín, pero buenas noches. Al mismo tiempo se muestra como un duro Milei y es como su gran base de capital político frente a la sociedad, mostrar que no negocia con la política. ¿Por qué no hay más negociación si en algunos sectores le dio resultado? Eso es policía bueno, policía malo, eso es más viejo que la escarapela. Hay uno que se hace el duro y hay otro que va y negocia por el costado. Vamos, si vos te mostrás duro, pero después cedés lugares de tu gabinete, qué sé yo, después finalmente se enojó con Yarlora y terminó expulsando a que además era desde el punto de vista técnico una buena incorporación, que era la de Giordano al gabinete, y lo terminó expulsando el gabinete, pero él lo había incluido, le había dado uno de los ministerios, o por la ANSES, que es uno de los espacios más importantes del gobierno, se le había dado a Yarlora, le dio un Ministerio de Deportes y Turismo a Scioli, alguien que me lo explique de dónde viene todo eso. Es decir, él tiene mucho pragmatismo para hacer política, y me parece bien, no es una crítica esto. Es una cosa razonable, uno es lo que normalmente así funciona la política, por más que a alguno le guste o no le guste. Luego él tiene, cuando en la parte discursiva, claro, para endurecer su núcleo de seguidores, tiene un discurso que es un poco más duro, que es pero me hace acordar a cuando, salvando las enormes distancias, no tiene nada que ver, pero cuando Kicillof se hacía el inclaudicable, que no iba a aflojar de ninguna manera, y después cuando negoció con el Club de París, el meme era agarrame que le pago todo, porque realmente después le terminaba pagando todo. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa después con la práctica pragmática, ¿no? ¿Y por qué crees que el gobierno tuvo que ir hasta ese discurso tan antikirchnerista que antes no tenía? Por ejemplo, vos no veías a un Javier Milei denunciando públicamente o hablando sobre causas de corrupción, de presunta corrupción, mejor dicho, en otras administraciones. Y de golpe, después de la vuelta a comisión de la ley bases, es un tema que empezó a ser recurrente en los discursos oficiales. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Es un poco antes, en realidad, que Milei se convierte de anticasta en antikirchnerista. Eso es después de la primera, el domingo a la noche después de la primera vuelta. Es notable porque Milei en realidad es el ejemplo de la tercera posición que triunfa. Milei hizo toda su campaña diciendo que Juntos por el Cambio era tan malo como el kirchnerismo. Inclusive le han preguntado, en la campaña le preguntaban, pero bueno, si finalmente tuvieras que elegir uno de los dos entre... No puedo elegir porque son las dos causas del problema, acordate las cosas que decía de Patricia ni hablar. Después, bueno, cuando pasa la primera vuelta, otra vez habla de su pragmatismo esto, él gira, se va a dormir ese domingo a la noche anticasta y se levanta el lunes a la mañana antikirchnerista. Desde ahí empezó a ser antikirchnerista, antes no lo era. Martín, una pregunta. ¿Está haciendo todo lo que puede Milei para bajar la inflación? No, está cómodo con una inflación que baja despacio. La política monetaria tiene una máxima, que es que vos, si ponés tasas de interés negativas, entonces la inflación no va a bajar o va a bajar más despacio. ¿Por qué lo hace? Porque le sirve a los efectos, otra vez, prácticos, de reducir el déficit fiscal más rápido. Hasta ahora, él mismo lo ha dicho, él se ha jactado de usar la licuadora y la motosierra. Y cuando vos mirás los números, hasta ahora es 90% licuadora, 10% motosierra. Recién esta semana empezó la discusión de algunos contratos que no se renuevan, vamos a ver finalmente cuántos son. Pero la realidad es que hasta ahora lo que viene avanzando sin parar, enchufada todo el día, es la licuadora, que licuó todas las jubilaciones, que licuó todos los salarios, que licuó las transferencias a las provincias. Entonces, hay una decisión del gobierno respecto de subsidios, sí, todavía no tan acelerada respecto de tarifas de electricidad, por ejemplo. Ahí hay gradualismo. Donde hay un poco de gradualismo. Pero hay un poco de gradualismo, ¿no? Porque lo van a tirar a junio. Pará. Pero claramente, para resumírtelo, la pregunta me haces, y para que quede muy claro, si el gobierno quisiera bajar la inflación más rápido, podría perfectamente. ¿Cómo? Con tasas de interés positivas. Cuando pone el gobierno tasas de interés negativas, esto es teoría monetaria número 1. Pero entonces es una elección licuar las jubilaciones. Es una elección. Y habría otro camino. Hay otro camino, pero el gobierno elige
el camino de la licuadora, prefiere licuar. ¿Y esto de pagar las jubilaciones en 2 etapas? Esto yo No, pero esto no, a ver, seamos honestos intelectualmente en esto porque no se trata de criticar todo por criticar, digamos. Esto no tiene nada que ver, esto es porque hubo muchos cambios en la jubilación, tiene que ver con que cambió la fórmula por el DNU del gobierno y encima... Es administrativo. Claro, es un problema administrativo de que ya estaba, la flecha ya había salido del arco, del pago de jubilaciones para el mes de abril. Claro. Y el gobierno en el medio anuncia el decreto, después corrige el tema de la mínima, bueno, todo eso obviamente llega tarde. ¿Cómo te llevas con Lustó? Me llevo bien, sí. Pero digo, esto que se cortó solo, de haber votado en contra del DNU en el Senado y esto, ¿generó rispideces dentro de...? Mirá, no, a ver, nosotros tenemos una posición general. La posición general en la cual hay un consenso mayoritario en todo el radicalismo es que nosotros tenemos que acompañar la estabilidad y que nosotros tenemos un proyecto de país distinto al de Milei. Luego, la forma de expresar eso y la táctica, ¿no? La táctica de ver cómo eso lo expresás en la cancha, cómo lo ponés, bueno, no, por ahí no coincidimos en algunas cosas. Esa frase, ¿tenés la frase esa que dijo en un streaming? Viste que en el streaming se dice cualquier cosa. Sí, sí, no importa. ¿No? Pero viste la frase esa de que los radicales... ¿Qué te pareció? No me engancho en esas cosas, Mariano. No me engancho porque no... o sea, hoy la gente está pasando por una de las crisis más grandes que tiene la Argentina. Claro. La está pasando mal todo el mundo. No hay nadie. En otras crisis por ahí había ganadores, perdedores. Acá no hay ningún ganador. Acá la está pasando... No hay nadie que esté mejor hoy que hace 3 o 4 años atrás. La situación en los últimos años y en los últimos meses se ha profundizado, es dramática. Entonces, imagínate si yo me pusiera con este drama social que se está viviendo en Argentina. Está bien, Martín, no te quiero... A discutir la chicana de los radicales. Te quiero sí mostrar una foto. Para otro lado. Déjame mostrarte una foto. Bueno, esto dale. sí, o un video. El video de hoy de la Ruta 2, por favor, ¿lo tenés? Mostrámelo. Yo quiero que vos me digas qué ves acá en un Jueves Santo, ¿no? En un verdadero aluvión de gente que se va Mostrame a la costa foto. atlántica. Creo que la sea la ahí foto está, que ahí vas a está, mostrar, pero... ahí lo tenés, mirá, ahí está. Ahí está, mirá, ahí lo tenés. Claro. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá de una Argentina que venimos hablando? Hablamos de la tolerancia, del ajuste, de los precios locos. Claro. ¿Qué ves acá? Bueno, es un fin de semana de 6 días, es un fin de semana espectacular y coinciden 2 cosas. Que cambió la forma en que la gente se toma vacaciones. Yo era de la época de la gente veraneaba, ¿te acordás? Sí, claro. Entonces, ¿sabés cuántas veces vengo escuchando en los últimos años la foto, este mismo video, y los kirchneristas en el medio de la crisis diciéndote, ¿qué crisis? Si mirá la gente cómo se va a Mar del Plata. Así que no vamos a caer ahora en lo mismo que hacía el kirchnerismo. Pero hay 3, 4 millones de personas que pueden hacerlo. Sí, claro que hay 3, 4 millones de personas. El resto no. Por supuesto que no, el resto no llega, el resto no come. Este es el drama. Ahora, vos siempre tuviste un porcentaje de la gente que puede viajar y que ahora cambió la forma de las vacaciones. Antes vos te ibas, como te decía, veraneabas, te ibas todo el verano, después un mes, después 15 días. Después ya nadie va ni siquiera 15 días de vacaciones. La gente, una particularidad que es se empalman 2 fines de semana y queda un fin de semana de 6 días. Bueno, la verdad que es una invitación para que todo el mundo trate de escapar. Y a mí lo que me preocupa es... Colapse, como no hay inversión en infraestructura en Argentina, colapsa con muy poco. Colapsa la eso ruta. que estás viendo ahí, son 2.500 autos por hora. Por hora, exacto. ¿Entendés? A mí Entonces, lo que me preocupa es que se naturalicen pero vos te das cuenta que cuando vos coincidís con todo el fin de semana, empieza en un día, todo el mundo sale de vacaciones, eso colapsa con 24... por 3.000, ponele que fuera, con 7.200 tipos, con 72.000 tipos, 72.000 autos de vacaciones te hacen colapsar la ruta. El tema es que como nunca tenemos el poder los consumidores, y hay mucha gente que naturaliza los precios caros. Y ahí desde el mercado no va a funcionar, sino el mercado no se va a autorregular. Mira, se va a autorregular, pero con una crisis macroeconómica de mucho desempleo. O sea, cuando vos no tenés un plan de estabilización, lo escuchaba a Ricardo López Murphy más temprano y coincido con él, Argentina no tiene un plan de estabilización. Cuando vos tenés un plan de estabilización, la gente sabe con qué secuencia va a bajar la inflación y puede formar los precios de esa manera, pero acá nadie sabe cuáles son los precios. Claro. El gobierno hizo algo bueno con el DNU, con el primer DNU, con el 70-20-23, que es sacar todas esas, la ley de abastecimiento, la ley de góndola, todas las cosas que le decían a las empresas lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, le dio más libertad al mercado. Ahora, ese mercado está buscando precios. Claro, está buscando precios. Como no tiene una guía de precios por parte del primero está buscando precios relativos.
Y segundo, está buscando el nivel de precios al cual tampoco nadie sabe dónde vamos. Claro. Entonces, como no está ese plan de estabilización, la búsqueda es con un costo en términos de actividad que se pierde enorme. Te quiero preguntar al final, ¿hiciste un sorteo a través de Instagram? No, no un sorteo. Lo ¿Cómo que, es? lo que hicimos, que todavía quedan un par de días para participar, es una campaña para que la gente denuncie cuáles son las regulaciones más ridículas que hay en Argentina. Y nosotros lo que vamos a ofrecer son $1000 a la regulación que sea elegida como la más insólita, idiota y que podemos eliminar por un decreto. ¿Podés adelantar alguna Hay un montón de regulaciones vinculadas a pago de impuestos, vinculadas a comercio exterior, vinculadas a registros de autos, hay un montón de regulaciones que son ridículas en Argentina, que traban la actividad económica, que se pueden eliminar a título de decreto sin ningún costo y que es pura ganancia para todos. Y entonces la gente entra en el Twitter, busca el primer tuit fijado y le da RT a la regulación de todas esas que van apareciendo ahí que le parece más ridícula o postula la suya. La que sale con más RT, por eso no es un sorteo. Es una contribución a aportar el valor de que de ahí van a salir un montón de regulaciones que el presidente va a poder derogar. Sí, $1000 sortea. Sí, $1000. Bueno, vamos a participar todos. Con mucho gusto. ¿No? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone a los $1000? Yo, por supuesto, de mi bolsillo. Perfecto, ahí está. ¿Quedó claro, Carlito? Te contesto. Perfecto. Gracias, Martín. Gracias. Muy amable. Nos vemos. Gracias por molestarte un jueves acá. Bueno, ahí estamos. Chao, que estés muy bien. Mirá qué chicanero Carlitos Estrione. En esta nueva... Digo, nosotros que te traemos como el Barcelona que trae, ¿no? No, discúlpame, acá... pagamos el pase para que estuvieses acá. Discúlpame, después que se fue Tetaz tenés que decir Gimnasia, porque era mayoría acá tripera, discúlpenme en el estudio, por favor, obvio. Bueno, nos quedan algunos minutitos todavía en este Jueves Santo. Quiero hablar con Carlos Estrione del tema rugbyers, de los asesinos de Baez Sosa. Atención porque se ha quebrado el tema de las defensas. Claro. Desde un principio estaba planteado, vos sos abogado y es el que más sabe de esto, que era inconducente una defensa global de un solo abogado para todos. Porque claramente hay distintas responsabilidades en el brutal asesinato de Fernando. Bueno, se quebró el pacto. Finalmente, después de que la Sala de Casación número 2, entre paréntesis, Sala de Casación que revirtió el fallo contra Nicolás Pachelo, la misma. Claro, esta sala que ratificó todas las condenas, hay 2 de los asesinos de Fernando Baez Sosa que están pidiendo cambiar de abogado. Lo que me llamó la atención que los 2 que piden cambiar de abogado son aquellos que fueron condenados a perpetua y no aquellos que fueron condenados como partícipes secundarios. Que Máximo tuvieron una pena... Thompson y Matías Benicelli. Claro, estos 2, tan difícil, digo. Yo hubiese cambiado la defensa a aquellos que le pegaron a los amigos de Baez Sosa, porque ahí estuvo, yo lo dije desde el primer minuto, mal caratulada la causa ahí. Bueno, pero el tribunal que lo juzgó y Casación piensa que está bien caratulada, de hecho, les dieron y confirmaron. Sí. Martín, ¿vos opinás como yo? ¿Opinás como ¿Puedo Carlos? aportar a lo que está diciendo Carlos el dato político trascendente de esto? Uno de los abogados que va a asumir la defensa es Francisco Neto. Ajá. Claro. Es el abogado de Javier Milei. No, perdón, fue el candidato a vicegobernador. Bueno, está bien, pero Francisco Neto defiende a Milei en varias causas que tiene previo a ser presidente de la Nación, ahora, y lo ha representado en distintas demandas que ha iniciado, y como dice Gonzalo, fue el candidato a vicegobernador. Pero le va a costar revertir, porque la instancia que quedan son instancias que revisan nulidades. Pero perdón, ya está el doble conforme. Sí. Ahora revisás nulidades o revisás garantías de defensa y demás. Pero eso le puede ser el abogado de Milei, le puede dar un hándicap político. No, yo no creo. No, a ver, a mí me parece que además, como dice Carlos, Thompson está hasta las manos. Thompson está condenado a perpetua antes del juicio. Los abogados, cuando agarran una causa, saben la complicación o no de su cliente. Y Thompson, sin duda, que es el más complicado de todos. Bueno, hay que ver por qué se da el cambio, hay que ver si esto va a significar que alguno de los rugbyers... bueno, también es cierto que ya no pueden volver a declarar. No, pero espera. No es solo por nulidades. Puede haber en el mismo... Perdón que lo traiga a colación otra vez, en el tema de García Belsunce.
puede haber una apelación horizontal. No, ya hay doble conforme, no. Eso, en el caso de García Belsunce se da... Que revocaron el fallo. Porque revocaron el fallo. Ah, Está bien. Si querés, tenés Contalo, a ver. 1 a 1. Claro. Hubo un fallo que a Pachelo lo absolvió y hubo un fallo que lo condenó. Claro. Acá ya tenés 2 fallos que te condenan. Claro. Que te condenan en el mismo sentido, además. Casación solamente del juicio oral a los Ruggier modificó la alevosía. Casación entendió que no hubo alevosía en el crimen. Le quitó eso nada más. Muy discutible. Pero la condena fue exactamente la misma. Sí, es la misma porque estaba grabado por el concurso 2 o más personas. En la previa de la primer condena, se hablaba mucho de que Casación iba a revertir algunas cuestiones del tribunal oral porque no estaba tan, digamos, probado de lo que se los acusaba. Y ahora vemos que no. A lo que yo me pregunto, y les quiero transmitir la consulta a ustedes, ¿pesó más la opinión pública que los fundamentos judiciales? Olvidate, fue un fallo social. Fue un fallo social. Lo voy a decir yo. El fallo de Fernando Báez Sosa fue un fallo social. Acertado en el fondo, porque se logró condenar a prisión perpetua a la mayoría de los agresores que le pegaron patadas en la cabeza. La patada en la cabeza es un dolo de matar, no es un dolo de pegar una trompada. Dolo es intención. Claro, dolo es intención. Hubo una intención de matar pegándole. Digo, los que pegaron patadas en la cabeza fueron condenados a perpetua y es un caso testigo que sienta jurisprudencia. ¿Y dónde está el fallo social? El fallo social está en considerar a todos prácticamente coautores funcionales, porque vos acá tenés los partícipes secundarios. Vos condenaste a un muchacho que estaba con el celular filmando a 15 años de prisión. El famoso plan para matar. Perdón. Está bien, pero vos condenaste. Vamos a... Ojo, fue un hecho aberrante. Fue un hecho aberrante lo que pasó con Fernando, y le mando un beso enorme a los papás. Pero yo voy a la técnica legal. Y ahora voy a decir por qué fundamento esto. Vos a los que le pegaron a los amigos, vos no los podés condenar por el dolo de matar a Fernando. ¿Eso pasó? Eso pasó. Es decir, están todos englobados. Eso es lo que piensa Mariano. No, ¿y por qué? Porque se tuvo una defensa única. Si aquel que le pegó a los amigos de Fernando hubiese tenido un abogado defensor aparte, hubiesen salido en libertad por lesiones leves. Pero la pregunta que hay que hacer acá es, ¿por qué ese amigo le estaba pegando a otro amigo de Fernando? Para que los demás pudieran matarlo a patada en la calle al otro. Pero eso es una interpretación que vos desde lo legal no lo podés hacer. Vos, a ver, entender que todos quisieron matar a Fernando cuando hubo gente que ni no lo tocó a Fernando, no, está bien, pero es una aberración jurídica. Esto es lo mismo que si vos formás parte de una banda que roba, si no entraste a robar al banco, pero manejabas el auto... No, bueno, pero ahí tenés un grado de participación. Pero ahí tenés un grado de participación. Pero fueron todos a robar. Pero no todos fueron, muchachos, perdón. No confundamos porque son hechos distintos. Pero pará. Chicos, son hechos distintos. Los que fueron condenados el chofer del ladrón de banco está colaborando. Es un partícipe necesario o, en su defecto, partícipe secundario de un hecho de robo. Acá es una situación que arrancó con una pelea dentro del boliche. Pero la justicia entendió que hubo un... La justicia emitió un fallo social. Bueno, está bien. A ver, distinto lo que pasó... Distinto lo que pasó con el caso de la muchacha violada acá en Palermo, a plena luz del día, donde el tribunal terminó condenando a las 2 personas que estaban afuera del auto por abuso simple y no por la participación de la supuesta violación ocurrida dentro del auto. Sí. María, pero ¿sabes lo que pasa en el caso Báez Sosa? Nadie fue condenado a 15 años de prisión por filmar. Lo que la justicia entendió es que fueron, mientras uno le pegaba a un amigo de Fernando, otro que estaba filmando, lo que hacía era no te dejo a vos meterte a defenderlo. A vos no te dejo... Lo están matando a otro y lo empuja y lo sacan. No lo condenan por filmar, lo condenan por ser el chofer del auto. El grado de participación fue distinto. No, por eso algunos reciben perpetua y otros 15 años. Pero ahí estuvo el error de la defensa. Estamos hablando de por qué se quiebra la defensa. Sí, claro. Ese es el arranque. Sí. Para mí, el error estuvo en defender a todos por el mismo delito con un solo abogado. Sí, pero el error de los acusados. El error de los... A ver, los acusados y de la familia. Lo que pasa es que una defensa sale plata.
Digo, la Podría ser con una defensa oficial. Podrían haber optado por un defensor oficial. Y estoy seguro y estoy convencido que un defensor oficial hacía zafar a 3. Dos personas solas bancaron toda la defensa. Bueno. 2 familias solas bancaron toda la defensa. Si hubiera sido un juicio por jurado, ¿era distinto? Mira, igual. te digo una cosa, Sí. Pero no lo generalmente el jurado lo elige el acusado. Podría haber sido un juicio por jurado. Sí. Es una herramienta fundamental el juicio por jurados. Está en la Constitución desde 1853 y solamente lo aplican algunos distritos del país. Córdoba tiene juicios escabinados, Neuquén tiene juicio por jurado, Provincia de Buenos Aires tiene juicio por jurado. ¿Qué pasa con el juicio por jurado? En este país donde echa la ley, echa la trampa, muchas causas, los encartados, los victimarios, piden acceder al juicio por jurados porque piensan que puede haber ejemplo. En un caso de un femicidio, piensan que se pueden topar con un machista dentro de los 12. Entonces, sí, me toca un machista, zafo. O en el caso, por ejemplo, de una justicia por mano propia, el carnicero de lo Zárate. que pasó con el carnicero de Zárate. Decís, me toca un facho y ¿sabes qué? Entonces pasa eso. Lo utilizan muchas veces para llevar agua a su molino. Muchas ONG que hicieron simulacros de juicios por jurados, esos estudios te dan que la coincidencia entre el juicio por jurado y el tribunal de jueces es arriba del 90%. Sí. El tema que a mí me Entonces, parece perdón, si fundamental... tenés presión social, eventualmente es lo mismo. Claro, porque ese es tenés el un fallo punto. social. ¿sabes cuál es el punto que me parece fundamental en el juicio por jurado? Que solamente es potestad del acusado elegir que lo juzgue un jurado. ¿Sabes quién elige siempre un juicio por jurado? Un policía acusado de gatillo fácil. Vamos a los hechos. Vamos a los hechos. Yo quiero llevarlos a esta discusión, que me parece muy interesante y que no se dio mucho en televisión porque los periodistas cuando decimos una cosa en las redes nos salen los haters, nos dicen de todo. Yo quiero hacer la salvedad de que el caso Fernando fue brutal. Fue terrible. Estos rugbyers fueron a matarlo, la mayoría de ellos. Pero ¿qué pasa si cualquier hijo de nosotros se ve involucrado en una pelea? Si estamos del otro lado del mostrador, si somos papás de los victimarios. Yo no soy papá de... Ninguno de mis hijos hace lo que hicieron estos asesinos. Sí. Carlos, te pido por favor que reflexiones un poquito. Sí. Una pelea donde se van a trompear a la puerta de un boliche. Sí. Y a un muchacho en esa pelea lo matan. Y tu pibe le pegó a los otros. ¿Vos qué pensarías en ese momento? Hagamos este ejercicio para entender por qué yo soy muy técnico a la hora de analizar No el caso. legitimaría nunca la idea de que mi pibe quería matar al pibe que falleció, digamos. Entonces, ¿qué haces? Tenés que buscar un abogado defensor. Eso fue la defensa que no hicieron. Bueno. Ese fue el gran error jurídico que tuvieron. No sé por qué habrán ido todos juntos. Y por la amistad. Pablo, ¿tu hijo forma parte de un chat que es el Club del Azote? Claro. Viene tu Juan Manuel. No, planteo la escena. A mí me estás agregando un montón de otros elementos. Planteo la escena de Mariano. Este grupo si vos lo sacás del contexto, pibes que todos los fines de semana se fajaban. En claro. El chat grupal, vos, yo y nosotros formamos parte de un chat que se llama el Club del Azote. Y que nos jactamos de fajar gente. Y que salían a hacer eso. La noche no termina si no nos cagamos a trompadas. Hay una cuestión... Caducó. Tu hijo va a decir caducó. No, pero hay un tema... Perdón que... No es válido el ejemplo. Y acá lo digo siendo, creo, el único de esta mesa que no es padre. El deporte que no todos estos chicos, ¿no? Algunos, la minoría, aunque no lo crean, practicaba, que es el rugby, es un deporte que a esa edad te da una ventaja física muy superior a los chicos de tu misma edad que no lo practican. Sí. Entonces... Se fajan todos los fines de semana. No todos. Los clubes, yo creo que decía algo que me voy a hacer cargo. Las golpizas y eso son en los clubes malos, porque los clubes que tienen una competencia deportiva alta no caen en estas cosas porque hay una cultura distinta, que hay una cultura similar a la del boxeo. Y acá viene la cuestión de inculcar, y por qué te digo que a mí, si yo tuviera un hijo, que obviamente cuando lo tenga va a practicar este deporte, sería distinto porque le inculcás el hecho de tu cuerpo es un arma, y más a esa edad. Entonces, una de las cuestiones por las cuales también tienen conciencia social es porque no entendieron eso. Sí, a ver, vieron que da para la discusión y seguramente ustedes en casa también, y lo han hecho en familia.
Yo no sé si todos los padres saben lo que hacen sus hijos en la calle, porque llega un momento que los chicos tienen alas, vuelan y vos ya no tenés un control. Yo lo que digo es que el derecho penal no puede ser arbitrario. No puede ser, el derecho penal no puede ser arbitrario y los jueces no pueden fallar por lo que contamos los periodistas en televisión. Porque si no, que nos pongan en el Código Procesal. No, pero bueno, eso es... Pero... Póngannos en el Código Procesal. Carrascosa. Bueno. Carrascosa. A lo largo de 30 años, yo hace 30 años que trabajo acá, puedo decirte, no sé, 10 causas donde fallaron socialmente. Uno de los fallos sociales terribles, brutales, que después lo desbarató la justicia, aunque nosotros los periodistas coincidíamos en otra cosa, fue el caso Cabello. El caso Cabello, Sebastián Cabello termina matando a una mamá y a una hija en La Lugones. Sí. A partir de ahí se reformó, fue la ley Cabello, se reformó el Código Penal y se subió un poco el artículo 84 cuando vos obrás con negligencia e impericia, en ese momento se subió a 5 años por ese episodio. En ese momento se lo condenó a Sebastián Cabello a 12 años de prisión. Fallo social, todos lo celebramos, nos golpeamos el pecho, estábamos al lado de la familia. La Cámara lo volteó después. ¿Por qué lo volteó? Porque en ese momento la pena que estaba en el Código Penal para aquella persona que conducía con negligencia e impericia, ya ni siquiera existía la palabra conducción temeraria en el Código Penal, era 3 años. Bueno, pero eso no había legislación. O sea, hoy, ahí tenés la presión de que sufra el que cometió determinado tipo de delito frente a lo que dice la regla. Eso es garantismo. Exacto, exactamente. No pasó con Carolina. Exactamente. No pasó con Carolina Aló. Con Carolina Aló, no sé qué pasó con ese tribunal que emitió un fallo aberrante. ¿Cuál fue el caso? Y no con la de las 113 puñaladas, Carolina Aló. Al asesino no le consideraron alevosía. Es decir, el tribunal dijo en un aberrante fallo que 113 puñaladas no había sido con alevosía, señores. La alevosía es obrar sobre seguro, es un agravante. No existía la figura del femicidio en ese momento. Claro. Bueno, eso fue un fallo donde los jueces no se sabe qué pasó. No se sabe qué pasó con los jueces en ese momento. No está claro qué pasó. Pero fue un fallo aberrante. Sí, claro. ¿Por qué pongo esto en escena? Porque en ese momento los jueces... los medios íbamos al lado o a la par de un fallo que debería haber sido en ese sentido y fue al revés. En el caso de Fernando Báez Sosa, vos tuviste una batalla mediática que la ganó sin lugar a dudas Fernando Burlando. Sí. Fernando Burlando habló desde el minuto 0 de 8 asesinos. 8 asesinos. Si esto no hubiese sido mediatizado y no hubiese estado filmado como estuvo filmando, esto terminaba en un homicidio en riña. No. Martín, si ocurría... Martín. No, está el pibe desmayado, se le patean la cabeza a putinazos. Un año después, perdón, porque le queda grabada la suela en el Carlos, no discutamos por discutir. Un año después tuvimos un caso en Mar del Plata, que fue el caso Montín, el sobrino de nuestro jefe de piso. El caso Montín. Le partieron 2 botellas en la cabeza a Montín. 2 botellas en la cabeza, no está filmado. Claro. 2 botellas en la cabeza en un boliche de Mar del Plata, al chiquito Montín. El chiquito Montín sobrevivió. Los agresores no están por tentativa de homicidio en prisión, ¿eh? Señores, están libres. Eran barras de un club rosarino. Están libres. Pero entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir? No conozco ese caso. Tenés el caso, tenés la foto de Montín. Ahí lo tenés a Montín. Un año después, no habíamos aprendido nada de Báez Sosa. Tentativa de homicidio por lejos. Acá vos tenés en tiempo real las cámaras mostrándote como 4 o 5 le pegan patadas a Fernando. Sí. Esos son los asesinos. Sí. Los asesinos son los que le pegan las patadas en la cabeza a Fernando. Sí. No el chico que está filmando le está pegando al amigo. Chicos, hay que ser técnico, hay que ser rigurosamente técnicos, porque si no, es una justicia popular, no es una justicia de código. Es una justicia apasionada, no es una justicia justa. Yo quiero que entendamos esto y quiero siempre hacer la salvedad de que el caso Fernando fue aberrante y que tenemos que aprender como padres, como periodistas, y los jóvenes tienen que aprender que antes de pegar un puñetazo tienen que acordarse que Fernando Báez Sosa fue un mártir, ¿no? Y los empresarios de la noche ser más responsables, porque hay muchísimo irresponsable en la noche.
No pasó igual, porque yo estoy de acuerdo hubo otros casos. Yo estoy de acuerdo No pasó. En un montón de cosas. Lo que pasa que, más allá de un pibe, de la justicia técnica, primero en la casa, el principal responsable de la conducta de un hijo es el padre. Hacerte cargo, hacerte cargo de tu hijo vos. Y después es una lectura la que vos estás haciendo de uno estaba filmando. Si está el pibe caído en el piso y vos querés meterte a defenderlo y te sacan los demás mientras filman, son partícipes necesarios del asesinato. Es mi manera de verlo. Entiendo la yo creo que hay una falta, yo creo que hay una falta de deber de cuidado. Hubo otros dos que formaban parte del grupo que no fueron juzgados. Exacto. No estuvieron en la pelea. Fue juzgado y estuvo preso un pibe que, no tenía que nada que ellos mismos dijeron fue quien lo mató. Sí. Lo fueron a buscar a Bueno, Sara. vieron cómo da para el debate. Vieron cómo da para el debate, pero me parece que el debate es sano. A ver, siempre de buena fe. Quiero aclarar esto porque mucha gente a lo mejor va a decir, ¿qué están discutiendo? Estamos discutiendo en televisión de que la justicia tiene que ser justa. El hecho de Fernando fue aberrante y espero que no vuelva a ocurrir una situación así. Este verano tuvimos varios. Sí. Tuvimos el caso de Santa Teresita. Exacto. ¿No? También aberrante. Sí. ¿No? Brutal. Yo no sé si están una puñalada en el corazón. ¿Se acuerdan? Sí. En la playa. Todos los veranos tenemos. Y a la salida del boliche, por eso digo, hay que amar la vida, señores. Hay que amar la vida y hay que, más en esta Semana Santa. Estamos a 24 horas del día más triste para la Grey Católica, ¿no? Que es la muerte de Cristo, claro, la pasión y muerte de Cristo. Digo, pensemos en el prójimo como mensaje, ¿no? Pensemos en el prójimo. Muchachos, nos reencontramos el martes. Dale. Martín, ha sido un placer que estés con nosotros. Por favor. Te vas a incorporar al programa de Montenegro. Sí, volvemos al programa de Max. Te vamos a extrañar. Reencontrar. Te vamos a extrañar. Somos parte de la misma familia. El martes nos vemos en vivo nuevamente. Gracias por habernos acompañado, equipo de noticias. Chau.